A lo largo de los años, la figura de Charles Taze Russell ha sido ampliamente debatida y en muchos casos malinterpretada. Su vida, su obra y especialmente su separación matrimonial dieron origen a diversas acusaciones que se difundieron sin verificación, alimentadas por tensiones religiosas y por la prensa sensacionalista de su época. Con el paso del tiempo, varios autores modernos retomaron esas historias sin revisar las fuentes originales, perpetuando así versiones distorsionadas de los hechos. Las críticas más conocidas surgieron durante el prolongado proceso de separación entre Russell y su esposa Maria, desarrollado entre 1897 y 1908. Dichas acusaciones provinieron de opositores religiosos, periódicos locales y algunos escritores críticos posteriores. Entre los señalamientos que más circularon figuraban supuestos comportamientos impropios con mujeres jóvenes, insinuaciones de infidelidad y la idea de que Russell intentó evadir responsabilidades económicas después de la sentencia judicial. Sin embargo, muchas de estas afirmaciones se originaron en titulares exagerados o en relatos provenientes de sus rivales, y no en pruebas confirmadas. Aun así, continuaron circulando durante décadas como si fueran hechos establecidos, aunque los tribunales nunca las validaron. Para comprender adecuadamente este episodio, es necesario revisar primero el contexto matrimonial. Russell se casó el 13 de marzo de 1879 con Maria Frances Arkley, a quien había conocido tan solamente unos meses antes. La pareja se separó en 1897 debido, según él, a discrepancias sobre el papel editorial que Maria deseaba desempeñar en la revista La Atalaya de Sion. En junio de 1903, María presentó una demanda de separación legal ante el Tribunal de Apelaciones Comunes de Pittsburgh y 3 años más tarde solicitó el divorcio alegando crueldad. Finalmente, en 1908, recibió una separación legal junto con una pensión alimenticia. Maria Russell falleció a los 88 años el 12 de marzo de 1938 en San Petersburg, Florida, debido a complicaciones relacionadas con la enfermedad de Hodgkin. Conociendo ahora el contexto en el que surgieron los acontecimientos y las acusaciones contra Russell, lo siguiente es presentar lo que dijo cada una de las partes implicadas, Russell y Maria Frances, y examinar el resultado de los procesos legales. Esto nos permitirá comprender mejor quién tenía razón y qué fue lo que realmente ocurrió. Sí, tenemos que escuchar a ambas partes, a Russell, a Maria, a los abogados, al juez y a la gente que estuvo allí. El oír todos los testimonios nos ayudará a saber qué pasó realmente. Y bueno, vamos a empezar primeramente con el testimonio de Russell. ¿Qué dijo él que pasó con su esposa? Para poder escuchar su versión, vamos a acudir a una carta que él dirigió a un amigo personal suyo que vivía en Inglaterra, que está fechada el 27 de diciembre de 1899 y que posteriormente fue publicada en la revista La Atalaya 15 de junio de 1973, en la sección Preguntas de los lectores. En esa carta él explicó por qué su esposa se había ido y expresó sus sentimientos sobre este asunto. Russell escribió lo siguiente: Nuestra querida hermana Russell sufrió del mismo mal que ha atacado a otros, notablemente los mencionados en el folleto Una conspiración es desenmascarada. La dificultad de estos fue la misma que tuvo el gran adversario en el principio: ambición y un deseo de subvertir los asuntos a fin de gratificar esa ambición. Han pasado más de 20 años desde que nos casamos, y durante 13 de esos años la hermana Russell fue todo lo que podía pedir de una ayudante amorosa, noble y verdadera. Al tiempo de la conspiración,
todavía estaba tan comprometida que voluntariamente hizo un viaje por varios estados siguiendo la pista de S. de Rogers, corrigiendo sus declaraciones infamatorias. Pero el espíritu ambicioso que ya había comenzado a obrar fue alimentado hasta convertirse en una llama por la calurosa recepción que se le otorgó en la ocasión ya mencionada. Parece que se le olvidó que fue recibida no simplemente por ella misma, sino también como representante de la obra del Señor y de su esposo. Ella regresó muy consciente de sí misma, diferente de lo que había sido, especialmente durante los primeros 10 años de nuestro matrimonio. Ese espíritu creció en lugar de disminuir, hasta que hace unos 4 años empezó a impulsar con fuerza su ambición. Recordarás que ya casi han pasado 4 años desde que por petición suya su nombre fue retirado como directora adjunta y posteriormente puesto solo en los artículos que ella escribiera para la Watchtower. Su siguiente paso fue insistir en más espacio y en la libertad de escribir lo que quisiera sin corrección ni crítica alguna. Esto duró un tiempo, hasta que le dije, con bondad pero con claridad, que yo no podía creer que fuera la voluntad del Señor animarla a participar en la obra mientras mostrara tal espíritu de ambición. Desde esa fecha nada se publicó con su pluma. Bueno, aquí en las palabras de Russell empezamos a ver un problema en ella. O eso es lo que él dice. Su ambición. Ella quería poder escribir, pero además sin corrección ni crítica alguna. O sea, quería escribir lo que quisiera y que nadie la corrigiera. Desde luego, eso no es la manera de actuar de los siervos de Dios. Y evidentemente aquí el hermano Russell pues la corrigió y le dijo, no, eso no va a ser así. Pero bueno, sigamos leyendo la carta. Luego trató de obligarme a concederle ese espacio y esas libertades, llamando a 2 hermanos para que me visitaran según Mateo 18:15. Quedó completamente decepcionada por el resultado, ya que los hermanos le dijeron claramente que su reclamación no estaba bajo la jurisdicción de ellos, ni de nadie más, que el Señor no se había equivocado al poner los asuntos de la obra en manos del hermano Russell, y que sólo podían aconsejarle en sentido contrario a lo que deseaba. Bueno, qué interesante esto, ¿no? En la versión de Russell, ella intenta presionar mediante otros hermanos, pero los hermanos, los que dirigían la obra, los compañeros de Russell, la dicen, no, estás equivocada, esto no es así. Y claro, ¿cómo reaccionaría ella ahora? ¿Actuaría como una verdadera cristiana? Bueno, vamos a verlo. Eso sí, recordemos que ahora estamos viendo la versión de Russell. El paso siguiente de la hermana Russell y sus hermanas carnales fue organizar una cruzada de mujeres contra mí en la congregación de Allegheny. El resultado fue un considerable alboroto de calumnia y tergiversaciones. Como puedes imaginar, decir la verdad sin adornos, que la hermana Russell era ambiciosa, no les habría servido para sus propósitos. Mi situación era difícil. Como hombre estaba en desventaja y no tenía forma de contrarrestar las calumnias. Además, tú bien sabes que mi deseo no era decir jamás una sola palabra contra la compañera que había escogido, a quien amaba profundamente y a quien sigo amando con igual intensidad. Bueno, qué interesante estas palabras. Cuando ella no consigue lo que quiere por unos medios, ahora lo que hace es, junto con sus hermanas carnales, es crear un alboroto, empezar a lanzar calumnias y mentiras sobre Russell. Y claro, como él dice, yo no tenía ninguna manera de defenderme de esas calumnias, eran la palabra de ella contra la mía. Y de hecho había puesto a muchas mujeres en su contra. Además, como él decía, es que yo no quiero hablar mal de ella, porque yo la he amado mucho y la sigo amando. Claro, este es el testimonio de Russell, es su versión, ahora tenemos que escuchar otros testimonios. Pero desde luego que si esto es verdad, que si esto es cierto, Russell, pobrecito, cómo tuvo que sufrir y qué injusto que se le calumnie
y se le acuse de cosas que no son ciertas. Claro, si su testimonio es cierto. Y desde luego que si este testimonio es verdad, que sinvergüenza, porque no tiene otro nombre, Maria Franz Russell. No tiene nombre lo que hizo. Pero bueno, vamos a escuchar ahora su testimonio, el testimonio de Maria Franz Russell. Y algo que llama mucho la atención es que, a diferencia de su esposo, quien dejó constancia escrita de su versión de los hechos, ella no lo hizo. Lo que sí hizo fue publicar en 1906 un libro titulado The Twin One. En esta obra no critica directamente a Russell por nombre, ni relata detalles de su conflicto matrimonial. O sea, esta obra no es un ataque personal, ni es un libro centrado en su divorcio. Sin embargo, la autora sí cuestiona ciertas ideas, actitudes y estructuras religiosas relacionadas con el matrimonio que, de forma indirecta, reflejan los problemas que ella misma experimentó en su relación con Russell. Por esta razón, algunos periódicos de la época interpretaron el libro como una respuesta de carácter teológico a su matrimonio con él. Algo que resulta interesante de observar es ver cómo se describe esta obra en plataformas actuales como Amazon. Allí se afirma lo siguiente: el libro de Twin One fue escrito por Maria Frances Russell, esposa de Charles Taze Russell. Maria Russell fue una gran rebelde en su época y una ferviente defensora de los derechos de la mujer. Este libro se publicó en 1906. La señora Russell fue una de las primeras en defender el derecho de la mujer a ser más que una simple sirvienta doméstica para su esposo e hijos. Por esta razón, quería tener un papel más importante en los artículos publicados en la Atalaya, pero como se ha informado, su esposo se opuso. Ella usó The Twin One como plataforma para exponer su punto de vista y se valió de la Biblia para respaldar su creencia en la igualdad entre hombres y mujeres. Este libro es de lectura obligada para los testigos de Jehová, los estudiantes de la Biblia y todos aquellos que creen en la igualdad inherente entre hombres y mujeres. Resulta llamativo que esta reseña describa a Maria Russell como una gran rebelde de su época, y es llamativo porque si algo ha caracterizado históricamente a los testigos de Jehová o a los estudiantes de la Biblia, como se les conocía entonces, ha sido precisamente su actitud respetuosa y sumisa hacia las autoridades, los maestros y cualquier forma de autoridad legítima, siempre que no contradiga los principios bíblicos. Es decir, se trata de un colectivo que difícilmente puede calificarse como rebelde, ya que la rebeldía, según la Biblia, se asocia más bien con Satanás y su mundo, no con los siervos de Dios. Pero bueno, lo que aquí podemos destacar es que esta reseña que da Amazon sobre esta escritora, sobre Maria Russell, en cierto modo coincide un poco con lo que decía nuestro hermano Russell, ¿verdad? Una mujer rebelde que quería tener más control en la revista La Atalaya. Y claro, es llamativo porque quien está diciendo esto de ella no son los testigos de Jehová, no es Russell, no. Es una plataforma como Amazon que simplemente expone ahí unos datos que son conocidos de manera general. Y estos datos están en armonía y coinciden con la declaración que antes leíamos de nuestro hermano Russell. Pero bueno, dejando a un lado esta curiosidad que nos ofrece la reseña de Amazon, es importante señalar que al no existir declaraciones directas de Maria Frances Russell, escritas explícitamente para explicar su versión de los hechos, cualquier intento de reconstruir su postura debe basarse en fuentes secundarias. Para ello será necesario acudir a los testimonios publicados en periódicos de la época, así como a los relatos de terceros y a los fragmentos conservados de lo que se expuso durante los juicios entre Charles y Maria Russell. Así que ahora veamos algunas portadas de periódicos de la época para analizar qué fue exactamente lo que ella declaró.
Y el primero que veremos es la Gaceta de Indiana. Allí, concretamente, el 30 de abril de 1906, vino un artículo, aquí podéis verlo en pantalla, y aquí os pongo la traducción, que decía: veredicto para la señora Russell. La esposa de un predicador obtiene reivindicación en caso de divorcio. Pittsburgh, Pensilvania, 30 de abril. El jurado, en el caso de divorcio de la señora Maria Frances Russell contra su esposo, el reverendo Charles F. Russell, a quien acusó de indignidades, justo antes del receso del mediodía de hoy, emitió un veredicto a favor de la demandante y le permitió recibir una pensión alimenticia, cuyo monto se determinará más adelante. Aquí vemos cómo The Indiana Gazette recoge que Maria Frances Russell acusó a su marido de indignidades. Bueno, esto ya es un poco más serio. Ya no se trata de que ella quiera tener más importancia o más relevancia en la revista La Atalaya o problemas, digamos, de opiniones, no. Aquí le está acusando ya de algo grave. Pero sigamos viendo, porque indignidades, ¿a qué se podría referir? Pues bien, si vamos ahora al periódico Pittsburgh Press, concretamente el 26 de abril de 1906, en su página 1 venía este artículo con esta ilustración. Aquí está en inglés y aquí os pongo una imagen traducida, en la cual decía: la esposa del pastor dice que besó a una criada. En la sensacional demanda de divorcio que ahora está en juicio los litigantes. En el lado de la izquierda pone: la sensacional demanda de divorcio contra el reverendo Charles Taze Russell está en marcha. Chica bonita en el caso. Se dice que Rose Ball, quien era empleada de los Russell, fue objeto de las atenciones del pastor. Bueno, aquí ahora vemos una acusación que es bastante grave, pues está hablando de una infidelidad. Y bueno, pues de momento ya vamos viendo cuáles son las declaraciones o las afirmaciones de la esposa de Russell. Le acusa de adulterio, le acusa de inmoralidad, le acusa de indignidades. Pero, claro, lo estamos sabiendo a través de estos periódicos. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno investiga un tema, no solamente debe leer un periódico o dos, ¿no? Debe hacer una investigación completa y ver los máximos posible. Y fijaros, me encontré uno que me llamó muchísimo la atención. Estoy hablando del Pittsburgh Daily Post. Concretamente, el 1 de mayo de 1906, en la página 12, vino un artículo que hablaba sobre este asunto. Aquí tenéis la imagen en inglés y aquí una traducción que sería básicamente: Russell pierde demanda contra su esposa. Es probable una apelación. Pero cuando uno empieza a leer el artículo, ojo, cuando uno lee el artículo se queda de piedra. Yo os voy a ir poniendo algunos trocitos de él para que podáis verlo, cuál es el contenido de este interesante artículo. Dice ahí: cuando se reanudó el caso ayer por la mañana, tras haber aplazado la sesión el viernes, el abogado Stephen G. Porter concluyó su discurso a favor de la señora Russell. Fue bastante severo en sus comentarios contra el reverendo señor Russell y afirmó que un hombre con sus ideas era peligroso. Claro, resultan muy interesantes estas declaraciones, ya que el abogado de la acusación se centra en las ideas de Russell, pero no en sus acciones. Esto plantea una pregunta importante. ¿Se le estaba juzgando y atacando por sus ideas más que por sus hechos? Claro, es algo para reflexionar. Pero bueno, sigamos viendo parte del artículo del periódico. Aquí lo seguís viendo en inglés y aquí os pongo la traducción. El juez Collier, al instruir al jurado, declaró que las disputas familiares y los pequeños desacuerdos no son causa de divorcio. Algunas de las personas más destacadas del país, que vivieron y murieron felices, tuvieron sus disputas familiares
Y esto sería así hasta el fin de los tiempos. Indicó al jurado que debía asegurarse de que las alegaciones del demandante se basaran en las pruebas. También afirmó que el demandado había explicado algunos puntos de una manera que parecía satisfactoria. La prueba relativa a la señorita Rosbal fue descartada, ya que no se había incluido en el pliego de cargos. Algo que llama mucho la atención y que el Pittsburgh Daily Post hace eco de ello es las declaraciones del juez que llevó el caso. Hay hasta 4 puntos de lo que dijo que merecen nuestra atención. Fijaros, el primero, el juez instó al jurado a recordar que los pequeños desacuerdos no constituyen causa suficiente de divorcio. Con ello, definió los problemas maritales entre Russell y Maria como desacuerdos menores, comunes en cualquier matrimonio, pero nada grave ni extraordinario. Estas afirmaciones que hace el juez son muy significativas, pues desmontan la idea de una conducta extrema o escandalosa por parte de Russell. Un segundo punto que queremos destacar de las palabras del juez es que él recordó al jurado que las alegaciones o acusaciones de la demandante, es decir, la señora Russell, debían estar respaldadas por pruebas. Surge entonces una pregunta lógica. ¿Por qué un juez tendría que recalcar algo tan básico si las pruebas eran claras y contundentes? Claro, no olvidemos que, como vimos en el testimonio de Russell, ella intentó poner a la opinión pública en su contra, especialmente movilizando a un amplio sector de mujeres. Por tanto, no es descabellado pensar que muchas personas, incluidos algunos miembros del jurado, pudieran llegar al juicio con ideas preconcebidas sobre Russell. De ahí que el juez dijera, oye, tened en cuenta que cualquier acusación se tiene que ofrecer pruebas de ella, no se puede acusar así, sin más. Un tercer punto que vamos a destacar. El juez afirmó que el demandado había explicado de manera satisfactoria varios de los puntos tratados, es decir, aquello que se ventiló en la sala fue respondido concretamente por Russell. Aparentemente no había pruebas reales en su contra, más allá de desacuerdos menores y de sus ideas personales. Las acusaciones y distorsiones que se habían difundido sobre él fueron al parecer debidamente contestadas, como así se queda reflejado en el comentario del juez y que este periódico lo recogió. Un cuarto punto. La acusación de besar y mantener una conducta inapropiada con la señorita Rosbal fue descartada porque no se incluyó en el pliego de cargos. Aquí surge una cuestión clave. Si Maria Franz hizo esta acusación tanto dentro como fuera del juicio, y si además fue publicada en varios periódicos, ¿por qué no se incluyó formalmente en los cargos contra el hermano Russell? El periódico no ofrece una respuesta clara, y la mayoría de los medios de la época optaron por omitir este detalle. Sin embargo, hay alguien que explica el motivo de esta omisión, y es precisamente a ese testimonio al que ahora debemos prestar atención. Nos referimos a Joseph Rutherford, el sucesor de Russell como presidente de la sociedad Watchtower. Debido a las muchas mentiras lanzadas sobre nuestro hermano Russell, en el año 1915 publicó un folleto llamado Una gran batalla en los cielos eclesiásticos, en donde aclaraba y desmentía con pruebas todas esas calumnias, entre ellas las relacionadas con la separación del matrimonio Russell. Así que veamos cómo nos explica Rutherford de manera muy detallada lo que pasó realmente entre ellos y en el juicio. Vamos a ir a su obra Una gran batalla en los cielos eclesiásticos y vamos a empezar a leer desde la página 17. Aquí lo tenéis en inglés y ahora os pondré una traducción al español. Aquí podemos leer página 17, Asuntos domésticos. El pastor Russell contrajo matrimonio en el año 1879. Durante los primeros 13 años de su vida matrimonial,
Él y la señora Russell vivieron felizmente juntos. Ambos estaban dedicados a la obra religiosa y lo habían estado incluso antes de su matrimonio. Se publicaba una revista religiosa quincenal, The Watchtower, de la cual el pastor Russell era y sigue siendo el editor. Con el tiempo, la señora Russell llegó a sentirse insatisfecha con la manera en que él dirigía dicho periódico o revista, e intentó dictar la política del mismo. Siendo él la cabeza del hogar, el pastor Russell no consintió en someter sus asuntos comerciales a la dirección de su esposa. Sin previo aviso, ella se separó voluntariamente de él en 1897, casi 18 años después de su matrimonio. Durante cerca de 7 años vivieron separados, proporcionándole él una residencia independiente. Y bueno, de momento podemos ver que el testimonio, el relato que nos cuenta Rutherford, está en armonía con todo lo anterior que hemos visto. De hecho, aquí hay un detalle que da que me parece muy interesante. Menciona que fue ella quien abandonó el domicilio conyugal. Sin embargo, él le proporcionó un hogar separado, sí. Claro, qué significativo es eso, porque si ella le abandona, lo lógico hubiera sido que le hubiera dicho, pues bueno, pues lárgate, adiós, no vuelvas por acá, me has abandonado, ¿qué más quieres? Pero no, él la amaba mucho, como dijo, y por eso la proporcionó un hogar separado. No la dejó desamparada, no, la amaba mucho. Pero bueno, sigamos leyendo el relato. Os pido perdón si las imágenes que estoy poniendo traducidas pues no son de mucha calidad. El tema es que no es lo mismo traducir un texto que traducir una imagen, y el programa de traducción pues tengo que reconocer que no es muy bueno. Pero bueno, nos sirve para hacernos una idea del contenido del libro. Sigamos leyendo. En junio de 1903 presentó una demanda de separación legal ante el Tribunal de las Causas Comunes de Pittsburgh. Habían estado separados durante casi 7 años. En abril de 1906, la causa llegó a juicio ante el juez Collier y un jurado. Varios abogados que han leído el expediente de este caso han comentado que ningún tribunal ha concedido nunca antes una separación con un testimonio tan escaso como el que aparece en este caso. El expediente no revela nada excepto un malentendido entre marido y mujer, que en un momento se resolvió de mutuo acuerdo. Al someterse el asunto al jurado, evidentemente concluyeron que estando ya separados durante un periodo de 7 años, bien podía llevarse a cabo una separación legal. Pero ojo, nunca ha habido un divorcio absoluto de ninguno de las partes. Y bueno, como vemos, Rutherford está diciendo exactamente lo mismo que dijo el juez que llevó este caso. Aquí no hay nada de peso para conceder un divorcio. Lo único que hay es un malentendido entre marido y mujer. Claro, el jurado, pues al final dijo, pues bueno, sí, que se separen legalmente. No hay ningún problema. Si total, ya llevan separados 7 años. ¿Qué más da? Que sea legal o no legal. Pero ojo, este detalle es importante. No hubo un divorcio. No se le concedió a la señora Russell el divorcio. ¿Por qué? Porque no había base para él. En aquella época era muy difícil conseguir un divorcio si no había adulterio o no había alguna razón de peso. Y el hecho de que no se le concediera el divorcio, sino solo una separación legal, es prueba de que realmente sus acusaciones no eran ciertas, ni las acusaciones que hacían los periódicos, porque si esas acusaciones hubieran sido ciertas, no se concede una separación legal, no, se hubiera concedido un divorcio. Además, en el caso de que hubiera habido algún tipo de, digamos, conducta inapropiada con menores, ojo, si hubiera habido conducta inapropiada con menores, él también podía haber sido enjuiciado, cosa que no ocurrió. Por lo tanto, vemos que todo esto está confirmando lo que dijo el juez, que es que aquí no hay nada. Simplemente son malentendidos entre el esposo y la esposa. Pero bueno, sigamos leyendo. Dice, en el juicio de esta causa,
La señora Russell testificó que una tal señorita Ball le había declarado que su esposo dijo: «Soy como una medusa, floto por aquí y por allá, toco a esta y a aquella, y si responde la llevo conmigo, y si no, floto hacia otras». El tribunal eliminó todo este asunto del expediente y no permitió que llegara al jurado. En su instrucción al jurado, el juez dijo: «Este pequeño incidente sobre esta chica que era de la familia está fuera del ámbito de la difamación y no tiene nada que ver con el caso, porque no se incluyó en él. Y fue tolerado o se permitió que pasara». Claro, él dice, vamos a ver, en este caso no se ha mencionado esto, no se le acusa de esto, y ahora de repente lo sacan. Claro, pues, a los años lo sacas, ahora, cuando ves que las cosas no van como tú quieres, pues una de dos, además. Si eso ocurrió realmente, si eso ocurrió, una de dos, o se toleró o se permitió, porque no se hizo nada hasta ahora. Claro, como se dice aquí Rutherford, continúa, dice, es evidente que esta historia de la medusa fue enteramente producto de la imaginación de la señora Russell, y otros hechos que aparecen en el expediente demuestran de manera concluyente que no pudo haber sido cierta. Uy, qué interesante esto, ¿no? Qué interesante. Sigamos leyendo porque se está poniendo muy bien la historia. El pastor Russell negó enfáticamente que tal cosa hubiera ocurrido. Parecería razonable que cualquier hombre hiciera tal declaración sobre sí mismo. Pero los hechos más concluyentes, revelados por el registro, que demuestran que su declaración es falsa, son estos. La señorita Ball llegó a ellos en 1889, o sea, era una niña de 10 años, y fue acogida en la casa del señor y la señora Russell. Fue tratada como un miembro de la familia. Era huérfana. Les daba un beso de buenas noches al señor y a la señora Russell cada noche cuando se jubilaba. Bueno, aquí vemos que el traductor nos ha hecho una pasada. En el texto en inglés no pone cuando se jubilaba, es cuando se iba a descansar, cuando ya terminaba sus quehaceres, cuando se iba a dormir. Pero bueno, sigamos. La trataban como a su propia hija. Todo esto quedó registrado en las actas judiciales, concretamente en la página 90 y 91. La señora Russell testificó que el incidente de la medusa ocurrió en 1984, cuando la niña no podía tener más de 15 años. La señora Russell vivió con su esposo durante 3 años después, o sea, después de este supuesto incidente, y estuvo separada de él 7 años más antes de que presentara la demanda, o en total 10 años después del supuesto incidente, antes de que ella presentara su demanda de separación. En su demanda o proyecto de ley de separación no se hace ninguna referencia al incidente de Ball ni al de la medusa. Su esposo no tenía conocimiento de que ella tuviera la intención de presentar tal acusación, y cuando durante el juicio su abogado le insinuó que esperaba probarlo, el abogado del pastor Russell solicitó una prórroga del caso, lo cual el tribunal denegó. La señorita Ball vivía entonces, y la señora Russell sabía dónde estaba y podía haberla conseguido como testigo o haber obtenido su declaración en el tribunal. Pero no se intentó conseguir su comparecencia ni su declaración. El pastor Russell no pudo haberla tenido allí para testificar porque no tenía conocimiento ni indicio de que su esposa intentara traer tal cosa al caso. Es razonable concluir que esa historia de la medusa fue inventada para la ocasión. Realmente es una gran historia de peces. Bueno, como dice aquí Rutherford, bueno, se ve claramente que es una historia inventada, porque si tú tienes pruebas y tú quieres divorciarte, lo que haces es presentar ese argumento, porque ese argumento era de peso, presentar las pruebas. Pero claro, ni ella ni su abogado llevaron como testigo a la señorita Ball. ¿Por qué? Porque ella siempre negó estos sucesos. Russell la podía haber llevado para desmentir eso, pero como no había ocurrido nada, él nunca pudo imaginarse que le iban a sacar ese tema. Por eso su abogado dijo, oye, quiero pedir un poco de tiempo, una recesión. ¿Para qué? Porque evidentemente iban a traer a la señorita
Val para que declarara, pero al final se le denegó, no fue necesario. Eso no se tuvo en cuenta en el juicio. Se veía claramente que era una mentira más de la señorita, de la señora Russell. Pero sigamos leyendo, que esto se está poniendo muy interesante. Otro punto que demuestra de forma concluyente que la historia de la medusa o el incidente de la señorita Val fue inventado y es falso, es este hecho. 3 años después del supuesto incidente, la propia señora Russell seleccionó y convocó a un comité de 3 personas ante el cual ella y su esposo se reunieron para discutir sus diferencias e intentar resolverlas. 2 miembros de ese comité testificaron en el juicio que todas las diferencias del señor y la señora Russell fueron discutidas y que sus problemas surgieron de la administración del periódico o revista. El comité falló en contra del argumento de la señora Russell, y en sus palabras, los dos se besaron y se reconciliaron. El incidente de la señorita Val o de la medusa ni siquiera fue notificado a este comité. Y claro, todo esto quedó registrado, todo esto que se está diciendo, en el expediente judicial, concretamente en las páginas 79, 113 y 116. Pero ¿os dais cuenta? 3 años después de ese supuesto problema que había habido, un comité se junta con ellos para intentar arreglar la situación. Y se trata todos los temas. Y ese comité que va al juicio y lo declara, dice, a ver, que todo el problema que había era porque ella quería dirigir la revista La Atalaya, que no hay más. Dice, y de hecho no le dimos la razón. Nuevamente nos encontramos con que cuando ella acudió a los hermanos no le dieron la razón. El jurado no le dio la razón, no le dio el divorcio, le dio simplemente una separación. Y ahora nuevamente este comité tampoco le daba la razón, porque es que no había ninguna razón para el divorcio. No había ninguna razón para lo que ella estaba haciendo. De hecho, dice que los dos se besaron y se reconciliaron. Pero bueno, se ve que ella no fue muy sincera, porque volvió a las andadas. Pero qué bueno que aquí que Rutherford todo esto está poniendo en qué páginas del expediente judicial quedó registrado. Es muy importante porque en aquella época estaba habiendo muchas difamaciones contra nuestro hermano Russell. ¿Pero qué ocurre? Que era muy fácil comprobar lo que se había dicho y lo que había ocurrido en el juicio. Simplemente tenían que pedir una copia del expediente judicial. Hoy, en nuestro día, eso es bastante más difícil, conseguir una copia de ese expediente, de esas actas. Aparte de complicado y lento, es caro. Se puede hacer, se puede hacer. Yo no he querido hacerlo porque realmente hay información más que de sobra y no es necesario. Y tampoco me apetece hacer un desembolso económico para este tema. Pero él lo dejó por escrito para que nadie le pudiera decir, que eso que dices es mentira. No, aquí está, compruébalo si quieres. Y de hecho nadie jamás ha contradicho lo que mencionó aquí Rutherford. Pero bueno, sigamos con la historia. Como no había ninguna prueba contra Russell, ni se estaba presentando ningún argumento de peso en el juicio, de repente su abogado inventó una nueva historia. Fijaros cómo lo explica Rutherford. Dice, en el juicio de este caso, el abogado de la señora Russell mencionó que el señor Russell estaba en una habitación con Emily Matthews, un miembro de la familia, y que la puerta estaba cerrada. A esto, el pastor Russell declaró bajo juramento lo que se encuentra en la página 92 del acta del juicio. Le dije a la señora Russell, querida, lo entendiste todo. Sabes que esa era la habitación donde se vaciaban los desechos y se traía el agua. Y esa fue la mañana en que Emily Matthews estuvo enferma. Y me lo contaste. Y me pediste que subiera a verla. Claro. Y cuando yo estaba allí entraban y salían con cubos de agua. Giré la llave durante medio minuto hasta que tuve la oportunidad de escuchar en voz baja lo que tenía que decir. Y no hubo la más mínima incorrección en nada de lo que hice. Bueno, como veis, la traducción en la imagen está un poco rara, es lo mejor que he podido hacer, pero bueno, la idea se entiende perfectamente. Si alguien quiere leer este folleto que hizo Rutherford, que me lo pida porque lo tengo en PDF, en inglés, y lo va a poder leer con todo lujo de detalles. Pero nos quedamos con esto. O sea, como dice Russell, yo se lo
yo se lo dije a mi mujer, tú sabes perfectamente lo que pasó, si fuiste tú quien me mandó que fuera allá. Y cerré la puerta con llave medio minuto porque no paraba de entrar gente con cubos de agua. Claro, lo interesante, como sigue diciendo Rutherford, es que la señora Russell no negó esta declaración en su testimonio y, por lo tanto, al ser indiscutible, debe tomarse como la explicación verdadera y correcta. No muestra la más mínima incorrección por su parte, claro. El abogado hace esa acusación. Russell explica lo que ocurre, diciendo que en realidad estaba allí porque le mandó su mujer. Y claro, la mujer ahora se calla y no le lleva la contraria. Se ve que todavía esta mujer, a fin de cuentas, había sido un estudiante de la Biblia. Todavía le quedaba algo de conciencia y no quería mentir más en el juicio. Por eso no corrigió, sabía que lo que estaba diciendo su esposo era cierto. Pero bueno, sigamos viendo más. Que la propia señora Russell no creía y nunca ha creído que su esposo fuera culpable de conducta inmoral, se demuestra en el expediente de este caso, donde su propio abogado, en la página 10, le hizo a la señora Russell esta pregunta. ¿No querrá decir que su esposo era culpable de adulterio? Respuesta. No. Claro, ahora entendemos por qué, digamos, en las actas, por qué, digamos, en las acusaciones sobre él no se incluyó ni lo de la señorita Matthews, ni lo de la medusa, ni el beso de Rosval, nada de eso, no. Se ve que el tribunal, como dice aquí Rutherford, se ve que el tribunal correctamente le quitó al jurado la consideración del incidente de la medusa, sobre el cual ella testificó. Estos son los hechos que los enemigos del pastor Russell distorsionan y por los cuales lo acusan de conducta inmoral. Aquí sigue hablando Rutherford y hace una conclusión. Dice, no se presentó ningún testimonio en el juicio de este caso que tuviera alguna tendencia a demostrar que el pastor Russell hubiera sido moralmente negligente en lo más mínimo. Ningún testigo testificó en contra de su carácter moral y ningún testigo en ningún tribunal ha pronunciado jamás una palabra de testimonio que tienda a mostrar algo en contra de su moralidad. Y bueno, pues aquí ya vamos a concluir la lectura del folleto de Rutherford. Tenemos que felicitarle por la excelente defensa que hizo de nuestro hermano Russell, por darnos estos interesantes datos que además muestran la armonía que hay entre el testimonio que dio Russell. Hay armonía con lo que el periódico que citábamos antes registraba de las palabras del juez. Y lo que observamos es que todo coincide. El testimonio de todos es exactamente el mismo que dijo Russell. Claro, ahora tenemos un cuadro completo de los hechos y nos damos cuenta que cuando se examinan con honestidad intelectual los testimonios disponibles, las actas judiciales y el contexto religioso de finales del siglo XIX y principios del XX, tenemos un cuadro completo de los hechos que demuestra que la separación del matrimonio Russell no tuvo su origen en nada inmoral, sino más bien fue un conflicto de autoridad, ambición y desviación de los principios bíblicos. Los registros históricos y judiciales confirman que el problema central del matrimonio fue el control y la dirección de la obra religiosa, específicamente la administración y línea editorial de la revista Zion Watchtower. No se probó ni siquiera se estableció legalmente ninguna conducta sexual impropia por parte de Russell. Este punto es fundamental porque la Biblia es absolutamente clara al declarar que la única base legítima para el divorcio ante Jehová es la fornicación. El que se divorcia de su esposa, excepto por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Mateo 19:9. A pesar de esta norma divina inequívoca, Maria Franz Russell buscó primero la separación y posteriormente el divorcio sin que existiera base bíblica alguna, lo cual constituye un abandono práctico de los principios morales establecidos por Jehová. Este proceder contrasta directamente con la exhortación bíblica de 1 Corintios 7, 10 y 11, que dice que la esposa no se separe de su esposo y que el esposo no abandone a su esposa.
Es más, permitió que circularan acusaciones de inmoralidad sexual que ella lanzó, pero que luego ella misma negó bajo juramento, pues declaró explícitamente que no acusaba a su esposo de adulterio. A la luz de las Escrituras, esto reviste extrema gravedad, ya que la Biblia condena severamente el dar falso testimonio. Éxodo 20:16 es claro, no darás falso testimonio. O Proverbios 19:5, el testigo falso no quedará sin castigo. Y bueno, ahora es el momento de que saquemos conclusiones, que saquemos lecciones de todo esto. Hemos podido ver cómo la señora Russell, la cual en su día fue estudiante de la Biblia, o sea, testigo de Jehová, ella poco a poco se fue alejando de los principios bíblicos y de sus propias creencias. Ella se separó de su esposo cuando no había razón para hacerlo. Ella intentó un divorcio cuando no había base bíblica, yendo en contra de sus propias creencias. Además, divulgó y se encargó de calumniar al hermano Russell, aunque luego se retractó en el juicio bajo juramento. Hemos visto la inocencia de nuestro hermano. Hemos visto que a veces los periódicos son muy tendenciosos y sensacionalistas. Sin embargo, cuando consultamos en varios encontramos pruebas de lo que realmente ocurrió. Hemos podido armonizar el testimonio de Russell con el del juez, con el de Rutherford. Hemos visto cómo realmente el testimonio de la señora Russell, cuando estaba bajo juramento o bajo presión, también coincidía con lo que él decía, y que al final el único motivo por el que se separó de él y le abandonó fue por una ambición desmedida que tenía. Hemos visto que los que atacan al pueblo de Jehová muchas veces lo hacen con un desconocimiento total de lo que realmente ocurrió. Pues todos estos vídeos que hay en las redes sociales, en el Facebook, en tantos sitios, hablando mal de Russell y acusándole de inmoralidad, nunca presentan estas pruebas que hemos mencionado hoy aquí. ¿Por qué? Porque no están interesados en la verdad, solo en calumniar al hermano Russell. ¿Y por qué? ¿Por qué ese interés? Pues muy sencillo, porque ellos no entienden que nosotros no somos seguidores de hombres, no. Nosotros no somos católicos que pensamos que su santidad el Papa es infalible. No, no creemos eso. Nosotros no somos como los mormones, que creemos que José Smith sea un profeta infalible, no lo creemos. Nosotros no somos musulmanes, que tienen a Mohammed como un profeta que no se equivocaba, casi perfecto. No somos como los adventistas, que para ellos Elena G. White y sus escritos son infalibles. No, nosotros somos estudiantes de la Biblia, somos personas que, como dice Isaías 2:4, hemos sido enseñados por él. Russell solamente fue un hermano más, que sí, que desempeñó un papel importantísimo y Jehová lo utilizó muchísimo en el adelanto de su obra, cierto, pero no deja de ser un hermano más. Y aunque todas estas acusaciones que se hicieron contra él hubieran sido ciertas, nada cambia porque no somos seguidores de hombre. Fijaros, David, el rey David, cometió errores gravísimos, mintió y asesinó. Y sin embargo, tenemos los salmos en la Biblia. Salomón, terminó adorando a dioses falsos. Y tenemos Eclesiastés, y tenemos Proverbios en la Biblia, y no hay ningún problema por eso. O sea, que alguien cometa errores no significa que Dios no lo utilice. Pero claro, para los que son seguidores de hombres o de mujeres, claro, eso no es admisible. Pero nosotros no somos así, nosotros somos seguidores del Cristo, nosotros adoramos al Padre, somos enseñados por Él. Si Russell o no cometió errores, no cambia nada el asunto, no cambia para nada nuestra creencia más importante, que se menciona en 1 Corintios 8:6. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, sí, Jehová, y es al que adoramos. Hoy hemos contestado esta acusación sobre nuestro hermano Russell. Habrá muchas ocasiones en las que no vamos a poder contestar
todas las calumnias y mentiras que digan sobre nosotros. Pero cuando ya hemos respondido muchas veces, ahora tenemos que hacer una autocrítica y decir, vamos a ver, si esta persona lanza acusaciones que son respondidas y esta persona ya queda como mentiroso, ¿le voy a seguir creyendo? ¿Voy a seguir escuchando la voz de los extraños? ¿O más bien voy a seguir escuchando a la organización de Jehová? ¿Voy a seguir escuchando la palabra de Jehová que está en su palabra, la Biblia? Pues bueno, hasta aquí con este vídeo. Si os ha gustado, os pediría que por favor dierais like para que el algoritmo de YouTube pues lo recomiende a más personas. No cuesta nada, es solo dar un clic, pero ayuda muchísimo. Ha sido un trabajo de investigación bastante largo y tedioso, pero pienso que puede valer la pena. Toda la información que aquí he mencionado, también deciros que la he puesto por escrita en un PDF y si alguien lo quiere, pues que me escriba a mi correo y yo se lo mando gustosamente. Y hasta aquí con este tema. Un saludo a todos y que Jehová os bendiga.